Bien, seguimos con ustedes, nuevos amigos televidentes. En el segmento anterior estábamos analizando el tema de la meta de inflación. Yo creo, como comentario corolario del comentario tanto de Rosana como de Luis, que una de las cosas importantes de esto, primero que es un gran reto para las autoridades monetarias y financieras del país, es un gran reto para el país también, y hay una concatenación muy importante que tiene que ver con la meta de inflación, la tasa de crecimiento de la economía, el PIB, y la productividad que van a tener las empresas. Yo pienso que con un norte... Agrégale a eso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que acaba de ser aprobada. Exacto. Yo creo que con este norte que tenemos, los más beneficiados bajo este esquema es el sector productivo nacional. Y no hay duda de que este planteamiento apuesta a la República Dominicana y a la gran expectativa de productividad, de riqueza en la economía dominicana, y quienes más van a ser beneficiados de este modelo y de esta proyección es el sector empresarial, que va a poder año tras año ajustar hacia arriba sus tasas de rentabilidad, ser mayores productivos, aportar mucho más divisas a la economía dominicana y en su defecto crecer. Y esto es tan importante en este momento porque esto va a conllevar, sobre todo en un cambio de gobierno, a que una nueva población sea más regularizada, haya más inclusión social a su vez, y entonces lo que estamos apostando es que vamos a tener una economía dominicana mucho más productiva, y en este caso el rol del sector empresarial es vital. Así es. Miren, señores, las semanas, creo que fue el viernes de la semana pasada o el jueves, la Cámara de Diputados aprobó en primera y segunda lectura la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana. Esta ley había sido sometida al Congreso Nacional por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, luego de un largo proceso de estudio donde los técnicos de esa entidad hicieron un esfuerzo extraordinario de preparación de este proyecto, estudios de toda índole, y posteriormente esta ley, este proyecto fue sometido a diferentes sectores de la vida nacional, partidos políticos, organizaciones empresariales y a todo el que de una u otra forma quiso opinar sobre esta ley o sobre este proyecto. Se le escuchó y se hizo un trabajo después de compilación y organización de todas las informaciones que fueron y las opiniones que fueron recibidas de los diferentes sectores, y después de todo esto fue que se llevó al Congreso Nacional este proyecto, pero en el Congreso fue sometido también a estudio tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no, porque se aprobó, se le dio prioridad y se aprobó tal y como llegó del Senado. Esta ley orgánica cumple con un mandato de la Constitución de la República en el artículo 241, que ordena al Poder Ejecutivo, previa consulta con el Consejo Económico y Social y los partidos políticos, elaborar y someter al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo que defina la visión de nación de largo plazo. Yo creo que esto es importante, y aquí lo que estoy leyendo es un párrafo de un comunicado de una página que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Esto es importante porque en la economía dominicana, diferentes sectores, profesionales, políticos, empresarios y mucha gente se ha estado quejando durante mucho tiempo de que aquí no se planifica nada, de que vivimos en el corto plazo, tomando decisiones sin un horizonte definido de qué vamos a hacer mañana y qué implicaciones van a tener en el futuro las decisiones que tomemos en el día de hoy. Con esta Estrategia Nacional de Desarrollo se está hablando de un plan de largo plazo, del 2010 hasta el 2030, y realmente era un anhelo de diferentes sectores de la vida nacional que pudiéramos contar con algo parecido para que definiéramos lo que es la visión del país de largo plazo. Esta ley contempla 4 ejes fundamentales, uno referido al ámbito económico, otro al ámbito social, un tercero referido al ámbito institucional y un cuarto referido al ámbito medioambiental. Con estos ejes
se definen lo que son los objetivos centrales de cada uno de esos ejes y también las líneas de acción de cómo se van a ir cumpliendo esas metas. En el estudio y en el trabajo que se ha hecho también están pautados diferentes metas cuantitativas a ser alcanzadas. Y también se define lo que debe ser la política del gobierno en torno al manejo fiscal, porque se habla de que el gobierno está en la obligación de hacer lo que es un acuerdo, un pacto fiscal entre diferentes sectores para definir cuáles son las políticas que se van a desarrollar en el ámbito fiscal y en el ámbito y en todos los ámbitos del gasto público, de los ingresos públicos y cómo se va a manejar todo esto. Y esto debe ser también un pacto, así como lo fue el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal o el pacto económico y social que debe adoptar el gobierno de que se trate, debe ser consensuado, discutido con todos los sectores de la nación para que sea un pacto de nación, para que no se vea esta ley como que fue un producto y un proyecto de un gobierno, del partido, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, y que luego, dentro de ese periodo, cuando no sea el Partido de la Liberación Dominicana que esté gobernando el país, el gobierno que surja pueda venir y cambiarlo todo, como siempre ocurre, porque cada vez que hay un proceso electoral que gana un gobierno, los primeros 2 años son para ver qué hizo el gobierno, para criticar y para comenzar a hacer cosas, y los siguientes 2 años son para preparar el proyecto reeleccionista. Eso es lo que hacen los gobiernos cuando ganan un proceso electoral. Con esta Estrategia Nacional de Desarrollo hay un compromiso y una obligación, porque se trata de una ley, de darle continuidad a todo lo que haya sido el proceso de las autoridades anteriores que han debido hacerlo también en el marco de la ley, para que no haya violación de una ley que se ha aprobado en el Congreso Nacional y que ha sido consensuada y en la cual han participado todas las fuerzas y los partidos políticos que han estado representados en el Congreso Nacional. O sea que no es una ley de un partido para que ese partido diga yo hice una ley y después venga el otro partido y esa ley no sirve, yo la voy a modificar y entonces comience a hacer un trabajo igual y se pase varios años haciendo lo mismo y nunca los dominicanos podamos tener un plan nacional de desarrollo a largo plazo. Esto es sumamente importante y cuando veamos y leamos en detalle todo lo que es esta ley, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus líneas de acción, entonces vamos a poder entender lo importante que es esta ley para el futuro de la economía dominicana. Ustedes saben que una de las cosas importantes e interesantes de esto, antes de irnos al cambio, es que la Estrategia Nacional de Desarrollo, el tema de la meta de inflación, va a acabar con los políticos en el país. Porque el país se va a institucionalizar y se va a acabar la demagogia de que tenemos 20 años los políticos diciendo en sus planes de gobierno, en sus campañas, hace falta un plan de desarrollo nacional. Pero nunca nadie ha sabido cómo, por lo menos, plasmarlo, articularlo y plasmarlo en un documento. Y este es un plan interactivo, porque las acciones del mismo van a ser cambiantes, como es la economía, muy dinámico. Obviamente. Entonces nos va a permitir siempre tener política, pero siempre basado, como tú decías muy bien, en un eje central, en unas metas y en unos pilares básicos de la economía nacional y de lo que debe ser el desarrollo de un país. O sea que, señores políticos, prepárense que hay otro trabajo para ustedes. Así es. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.